¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir sin que nada te perturbe? Sin ansiedad, sin estrés, sin miedo a lo que pueda pasar mañana. Imagina una mente tan tranquila y equilibrada que ni las adversidades ni incluso las grandes alegrías puedan sacudirla. ¿Es esto posible? Según los estoicos, sí, y lo llaman ataraxia. La ataraxia es un estado de paz mental profunda. Pero esto no significa ser indiferente o desinteresado ante la vida. No se trata de un pasotismo en el que nada te importe, sino de encontrar un equilibrio emocional que te permita disfrutar las cosas buenas y enfrentar las malas sin que ninguna de ellas te controle. Es fácil pensar que si algo te hace muy feliz, deberías dejar que esa felicidad te invada por completo, ¿verdad? Después de todo, ¿quién no quiere sentir la máxima alegría? Pero los estoicos nos enseñan que depender emocionalmente de cualquier evento, incluso de aquellos que nos traen placer, puede ser peligroso. Cuando basamos nuestra felicidad en algo externo, como una situación, una persona o un logro, le damos a esos eventos poder sobre nosotros. ¿Qué pasa si un día no están? ¿O si cambian? La ataraxia no es rechazar la felicidad, sino disfrutarla sin apegarse a ella. Puedes experimentar alegría, éxito y placer, pero sin perder tu equilibrio interno. No significa ser frío ni distante, sino vivir las emociones con conciencia, sabiendo que ninguna de ellas, ni siquiera las positivas, debe tener el control total de tu paz mental. Imagina poder sentir la felicidad sin miedo a que desaparezca, o enfrentar una crisis sin que te destruya emocionalmente. Eso es ataraxia. Es una serenidad activa que no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de cómo decides reaccionar ante ello. La clave está en no resistir ni aferrarse, sino aceptar lo que viene, ya sea bueno o malo, en entrenar la mente para no reaccionar de manera impulsiva ante las situaciones. Cuando alcanzas este equilibrio, te liberas del miedo y la incertidumbre y comienzas a vivir con una tranquilidad inquebrantable. Ataraxia no es una indiferencia fría, es una fuerza silenciosa que te permite moverte por la vida con confianza y ecuanimidad, sin perder tu paz interior. Así que pregúntate, ¿cómo cambiaría tu vida si nada pudiera sacudir tu paz, ni siquiera la alegría extrema o las dificultades más grandes? No es que dejes de sentir, es que te conviertes en el dueño de tus emociones, no en su esclavo. Roma, siglo I. El poder es absoluto, las conspiraciones son constantes y los filósofos que incomodan al emperador no duran mucho. Algunos mueren envenenados, otros forzados al suicidio, pero hay uno que, contra toda lógica, sobrevive. No porque sea sumiso, sino porque su fortaleza es más difícil de quebrar que el acero. Su nombre es Musonio Rufo, el hombre que enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro ni en el poder, sino en el dominio de uno mismo. Y esa idea era peligrosa para Roma. Musonio no era un filósofo que se limitaba a hablar de virtud desde una sala cómoda. Vivía su filosofía con cada acto, sin miedo a la consecuencia. Cuando el emperador Nerón empezó a eliminar a sus opositores, muchos callaron, pero Musonio no. Desde las calles de Roma hasta los tribunales, predicaba que la corrupción destruye el alma y que el poder sin virtud era peor que la pobreza. No atacaba directamente a Nerón, pero todos sabían que hablaba de él. No pasó mucho tiempo antes de que el emperador se hartara y lo desterrara a la isla de Giaros, un lugar árido y casi inhabitable en el mar Egeo. Cualquier otro hubiera visto esto como el fin. Musonio lo vio como una prueba. Si la virtud es lo único necesario para la felicidad, entonces ningún lugar es malo para el sabio. Y allí, en ese pedazo de tierra olvidado, siguió enseñando. En vez de rendirse, Musonio hizo del exilio su aula. Los pescadores de la isla y los demás desterrados se convirtieron en sus alumnos,
enseñaba que el sufrimiento no era un enemigo, sino un maestro, que la privación fortalecía el alma. Y cuando le preguntaban si no odiaba a Nerón por enviarlo allí, simplemente respondía: odiar al viento porque sopla frío, odiar al mar porque es tempestuoso. El sabio no odia a la naturaleza, y los tiranos no son más que parte de ella. Pero Musonio no solo incomodaba a los tiranos, también desafió la mentalidad de su época con ideas revolucionarias. Las mujeres deben estudiar filosofía. En una sociedad donde la educación femenina era casi inexistente, él enseñaba que la virtud no tenía género y que las mujeres debían ser tan sabias y fuertes como los hombres. El trabajo manual es esencial. Mientras otros filósofos vivían rodeados de lujo, él decía que la verdadera vida filosófica incluía esfuerzo físico, porque el cuerpo y la mente debían entrenarse juntos. La riqueza corrompe. Decía que los hombres ricos, si querían ser sabios, debían vivir con lo mínimo necesario. Que la comodidad excesiva hacía al espíritu débil. Sus ideas eran tan radicales que, incluso después de Nerón, otros emperadores lo vieron como una amenaza. Pero nadie se atrevió a ejecutarlo, quizás porque entendieron que matar su cuerpo no serviría de nada. Sus enseñanzas ya estaban sembradas. Su discípulo más famoso, Epicteto, llevaría su filosofía al mundo, y siglos después, emperadores como Marco Aurelio la seguirían. Musonio no escribió libros, pero su impacto fue tan grande que sus ideas sobrevivieron a los mismos imperios que intentaron silenciarlo. Hoy, cuando enfrentamos injusticias, cuando el mundo parece volverse en nuestra contra, su historia nos recuerda que no importan las circunstancias, sino la forma en que las enfrentamos. Porque el verdadero poder no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con integridad. Y en eso Musonio Rufo fue un maestro sin igual. No bastaba con hablar de autodisciplina, había que demostrarla. Se cuenta que en su exilio, los soldados que lo vigilaban intentaron humillarlo, dándole las peores tareas y privándolo de comodidades. Pero Musonio jamás se quejó. Trabajaba con sus propias manos, compartía su escasa comida con otros prisioneros y en las noches seguía enseñando filosofía a quien quisiera escucharlo. Una vez, en medio de su exilio, alguien le preguntó si no sufría por las dificultades de su vida. Musonio, con su calma inquebrantable, respondió: la dificultad es lo que muestra de qué estamos hechos. Mientras otros maldecían su suerte, él veía cada prueba como una oportunidad de fortalecer su carácter. No importaban el exilio, el hambre ni la tiranía. Su fortaleza no estaba en su entorno, sino en su mente. El legado de un espíritu indomable. Musonio Rufo no gobernó imperios, no escribió tratados inmortales, pero su influencia marcó a generaciones. Mientras otros caían ante la presión del poder y la riqueza, él demostró que la verdadera fortaleza no depende de las circunstancias, sino de la claridad con la que vives tu vida. Si alguna vez sientes que el mundo te pone a prueba, recuerda a Musonio. No se trata de lo que te ocurre, sino de cómo decides enfrentarlo. Si te gustó esta historia y quieres más contenido sobre filosofía, resiliencia y grandes personajes de la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¿Y si te dijera que el hombre que fundó el estoicismo no era un filósofo, sino un comerciante, que no nació en Atenas, sino en una isla lejana, y que jamás planeó convertirse en el padre de una de las filosofías más poderosas de la historia? Zenón de Citio no creció entre libros ni templos. Su destino era el comercio, el dinero, los negocios. Nació en Chipre,
en una familia de comerciantes. Durante años se dedicó a lo mismo que su padre, comprar y vender mercancías exóticas, sobre todo el valioso tinte púrpura. Imagina que toda tu vida te han preparado para hacer una sola cosa, y un día te das cuenta de que no es suficiente. Pero cuando llegó a Atenas, se encontró con algo mucho más valioso que cualquier carga de su barco: el pensamiento filosófico. Una simple pregunta cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba por la ciudad, Zenón entró en una librería y comenzó a leer sobre Sócrates, el filósofo que desafiaba a los poderosos y que enfrentó la muerte con una calma absoluta. Ese era el tipo de fortaleza que él quería. Le preguntó al librero: ¿dónde puedo encontrar a alguien como este? Y esa misma pregunta podría cambiar la tuya. Si quieres descubrir cómo un comerciante se convirtió en el fundador de una de las filosofías más poderosas de la historia, quédate, porque esta es la historia de Zenón de Citio. El librero señaló a un hombre en la calle. Era Crates de Tebas, un filósofo cínico. Pero lo que vino después no fue lo que Zenón esperaba. Crates no era un profesor amable. Creía que para ser verdaderamente libre había que romper con todas las normas sociales, así que puso a prueba a Zenón. Lo humilló, lo obligó a hacer cosas que le daban vergüenza, lo despojó de todo orgullo. Zenón soportó las pruebas, pero algo no le convencía. Los cínicos creían que la clave de la felicidad era renunciar a la sociedad, pero Zenón pensaba diferente. La clave era vivir en la sociedad sin ser su esclavo. Así que buscó otros maestros, estudió lógica, ética y física, y con el tiempo superó a todos sus maestros. Mientras otros filósofos enseñaban en jardines privados o templos, Zenón eligió un lugar público, la Stoa Poikile, una gran columnata abierta a todos. Allí fundó su propia escuela y creó el estoicismo, una filosofía que no solo hablaba de ideas, sino de cómo vivir. Su enseñanza tenía 3 pilares principales: lógica, para pensar con claridad y no dejarse manipular; física, para entender el mundo y aceptar la naturaleza de las cosas; ética, para actuar con virtud y mantener la calma en cualquier situación. Para los estoicos, la realidad es como una flecha disparada por un arquero. Tú puedes entrenar, apuntar bien, hacer lo mejor que puedas, pero una vez que la flecha sale, ya no depende de ti. Eso es la vida. Zenón entendió que los pensamientos son la base de todo. Si no piensas bien, te pueden manipular, confundir o hacer actuar por impulsos. Por eso, el estoicismo enfatizaba la lógica. Zenón enseñaba a detectar falacias, a no dejarse llevar por rumores y a ver la realidad sin distorsiones, porque si controlas tu mente, controlas tu vida. Para Zenón, entender la naturaleza era clave. Todo en el universo sigue unas reglas inquebrantables. La lluvia cae, los ríos fluyen, el tiempo avanza. Intentar luchar contra eso es perder energía inútilmente. Los estoicos llamaban a esto vivir conforme a la naturaleza. No significa ser pasivo, sino aceptar lo que no puedes cambiar y actuar con sabiduría en lo que sí puedes. Para Zenón, el objetivo de la vida no era el dinero ni la fama. Tampoco era renunciar a todo y vivir en la miseria. La clave era vivir con virtud, con autocontrol y con dignidad. Un día, el rey de Macedonia le ofreció una gran suma de dinero. Zenón no la rechazó por desprecio, ni la aceptó con ansia. Solo respondió: si algún día la necesito, te la pediré. Ese era Zenón. No dependía de la riqueza, pero tampoco la despreciaba. Era libre. Zenón vivió hasta los 72 años. Un día tropezó y se rompió un dedo. En lugar de quejarse o lamentarse, sonrió. He recibido la señal de retirada. Y con la misma tranquilidad con la que había vivido, se dejó ir. Zenón no dejó riquezas, ni ejércitos, ni templos,
pero dejó algo mucho más valioso. Un sistema para ser fuerte en un mundo caótico. Su filosofía inspiró a Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, y sigue viva hasta hoy. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces te has dejado arrastrar por tus emociones? ¿Cuántas veces has intentado cambiar lo que no puedes? Zenón lo tenía claro. Domina tu mente. Acepta la realidad. Vive con virtud. Porque al final, la única verdadera libertad es la que llevas dentro. Si te interesa la filosofía estoica y quieres más historias como esta, suscríbete. No querrás perderte lo que viene.